noches, esto es El Quinto Poder. Esta que habla y les saluda se llama Led. Y esta noche vamos a estar platicando con José Gerardo Fernández Noroña. Ustedes lo conocen como Gerardo Fernández Noroña, y bueno, lo más popular es el Noroña, y no tanto el Fernández Noroña, ¿verdad? Así es. Así es. ¿Cómo está, exdiputado? Espéreme tantitito, creo que no quiere el audio, no quiere salir usted. Yo sí lo escucho, pero ellos no lo escuchan, entonces nada más denme un segundito. A ver si gusta ahí hablar. Sí, ¿cómo estás? 1, 2, 3, buenas noches a todos, ¿ya nos oyen? Creo que sí. Yo aquí en mi micrófono no tengo que hacer nada, ¿verdad? No. Aquí está bien. No, nada más era yo que que el Skype sí ciertamente le falla, pero ahora sí me decía, le preguntaba yo, ¿cómo está usted? Sí, te decía, háblame de tú, le decía que pues muy apenado, bueno, porque ya les había quedado mal una vez, que ya no me acuerdo qué pasó, y ahora que ya se me estaba yendo, pero fatal, ahora llegué media hora tarde, porque es muy tarde, y vi los mensajes de ustedes, y dije, qué barbaridad, entonces bueno, pero ya estamos reponiendo afortunadamente la charla. Así es, teníamos esta es la segunda ocasión, tal cual lo dice. Y bueno, yo le decía ahí en los mensajes con los que lo contacté, bueno, le voy a tomar la palabra, le voy a hablar de tú. Sí. Los mensajes con los que le contacté, que yo deseaba que esto fuera sobre todo una charla más que una entrevista, porque lo entrevistan todos los días, usted hace cada semana una tweetcam y habla muy sabroso, muy a su estilo, con la gente que lo sigue. Entonces quería que fuera una charla, ciertamente tanto cuestionarlo, cuestiones o aspectos en los que no coincidimos, pero también conocer más a fondo los porqués de sus conductas. Pero vamos a iniciar por el principio. ¿Quién es Gerardo Fernández Noroña? No, bueno, es un luchador social y un activista político. Fíjese que analizando y estudiando, bueno, no estudiando, pero sí analizando, leyendo todo su actuar político, me queda clarísimo que esa es su definición. Usted más que un político es un activista, y por eso de repente en el sistema político, estando dentro, no cuadra o no, o lo pueden tachar como porro o todas estas calificativos con el que de repente se le ha tratado, porque no es el típico político, vaya, no pero es pero sí soy un político, o sea, porque hago actividad política de manera profesional, me dedico de tiempo completo a ello, es mi vida, es mi pasión, y estoy convencido que hay que reivindicar la política, porque la gente piensa que la política es toda esta, como le llaman Andrés Manuel, politiquería, todo este asunto de corrupción, de ver solo por tu interés, de mentir, de defraudar a la gente. Eso no es política, o sea, la política es la actividad humana por excelencia. Yo digo que encaminada a generar condiciones de vida justas para la gente, y en ese sentido mi actuar pues es en esa línea, o sea, pues claro que soy un activista, claro que soy un luchador social, claro que tengo un origen con determinadas características, pero yo a la Cámara fui a hacer política, a discutir, a defender los derechos de la gente, a defender el patrimonio nacional, a confrontar al poder, porque además yo voy de la oposición y el diccionario es muy claro, la oposición es el que se opone. Entonces, de alguna manera, sí sé lo que me parece que cualquier político que esté comprometido con la gente debe hacer. En ese sentido, ¿cuándo inicia su actividad política? No, pues yo reitero que el ser humano... Vaya, a la partidaria, ya perteneciendo a un partido. Partidaria hasta 1989. Yo entré a la formación del PRD, antes no había militado en ningún partido. Yo me burlo, les digo que le di los mejores años de mi vida al PRD, de mi juventud, no de mi vida, los mejores años de mi juventud.
estuve ahí casi 20 años en el PRD, desde 1989 hasta el 2008, noviembre de 2008 en que renuncié, y es el único partido en el que he militado, no he militado en ningún otro. Usted estuvo, como diputado por el Partido del Trabajo, pero nunca se afilió a ese partido. No, la mitad de la fracción, éramos 13 diputados, era una fracción pequeña, el total de diputados son 500, entonces éramos solamente 13, y de esos 13, la mitad, poco más de la mitad, 7, éramos diputados externos, esto es, diputados que llegamos por la coalición, los de mayoría, Jaime, Mario y yo, llegamos por la coalición PT Convergencia, entonces, hoy Movimiento Ciudadano, y al final nos afiliamos a la fracción del PT. Los que eran plurinominales sí llegaron por la lista del Partido del Trabajo, pero como candidatos externos, todos experredistas, Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Lauritzel Castillo, Terelupe Reyes, todos experredistas. Todos experredistas, y la mayoría ahorita no están No tenemos nada. No tienen nada. Se necesita estar en un partido para tener vida. Tienen el monopolio política. Los partidos de la representación política partidaria. Para hacer vida política no, porque la política no solo es el Congreso, no solo son los cargos, no solo son los partidos. La política es una actividad consustancial al ser humano. La política partidaria sí tiene una lógica, y los partidos tienen el monopolio de la representación política hasta ahora. Entonces sí requieres que algún partido te dé cobijo, te abra la puerta para que tú puedas ser candidato, y todos los que estuvimos en la fracción del PT como externos quedamos fuera, todos. A pesar, no lo digo yo, lo reconoce todo mundo, propios y extraños, de que hicimos una labor sobresaliente esa fracción. El exdiputado Mario Di Constanzo estuvo con nosotros ya el año pasado y nos platicaba que él sí tuvo acercamientos, todavía era diputado cuando estuvo con nosotros, sí. Que tenía acercamientos con el señor Andrés Manuel López Obrador, con el Partido de la Revolución Democrática, pues para ver qué es lo que seguía. ¿Usted los tuvo? Sí, de hecho, la idea era, lo he contado en una tweetcam, sobre todo cuando abordé el tema de la traición que Mario y Constanzo hizo con el movimiento, que originalmente la opción que se nos había abierto era de ir a nuestro distrito otra vez, pero como no hay reelección, fuéramos como diputados locales. Jaime Cárdenas no quiso inicialmente, luego cambió de opinión, y cuando yo busqué a Alberto Anaya, que le habíamos acordado que Mario y yo iríamos de candidatos, me dijo que no íbamos de candidatos. Entonces, bueno, pues ahí se fastidió el tema, ¿verdad? Yo originalmente quise ser jefe de gobierno, o en su defecto senador de la República, pero no se dieron ninguna de esas condiciones, y no me parecía una mala salida ir a la Asamblea Legislativa, pero se cerraron al final todos los espacios, lamentablemente. Ahora, haces política con o sin cargo, con o sin representación, con o sin responsabilidad. Por ejemplo, yo mañana voy a ir junto con 2 exdiputados federales, Valfre Vargas y Rosendo Marín, a las 6 de la tarde, a hacer un evento en la plancha del Zócalo, en el asta bandera, por el centenario del asesinato del presidente Madero. Entonces no requieres tampoco, no está de más si tienes un cargo, pero no se requiere para hacer política. Yo he hecho política sin cargo, inclusive sin cargo en el partido. Pero hay política que pesa, ¿no? Y política pues que es representativa. Lo que pasa es que es una tribuna privilegiada, la de la Cámara de Diputados o la de la Cámara de Senadores, pues eso es indiscutible. Y entonces lo que tú digas en la calle, pues no tiene el mismo peso que en la tribuna del Congreso. Eso es así. Pero antes de ser diputado, pues yo tuve un peso y una presencia muy importante, y después de ser diputado, pues lo seguiré teniendo. No será el cargo el que me haga, sino pues es la persona la que vale, con su trayectoria y con su tenacidad. Quiero retomar la cuestión que usted mencionaba, lo cito como usted lo dijo, la traición de Mario Di Constanzo. ¿Realmente usted cree que es una traición? Vaya, es un señor que se dedica a la política. No, eso no es política. Si tú, imagínate, después de lo que defendimos en la tribuna de la Cámara de Diputados,
pues te vas a trabajar con Peña Nieto. Digo, imagínate yo, si me voy a trabajar con Peña Nieto, pues eso no es hacer política, pues esa es una traición a los principios, a los sueños, a los ideales, a las causas por las que tú luchaste, al compromiso que hiciste con el pueblo de México. O sea, no puedes estar combatiendo eso y de repente decir, bueno, pues ya me voy con los que rematan el patrimonio nacional, con los que liquidan los derechos de los trabajadores, con los que quieren entregar el petróleo, con los que quieren seguir militarizando el país, con los que mienten, con los que corrompen, con los que se enriquecen al cobijo del poder. Pues eso es evidente que es una traición. Ahora, ¿qué diferencia habría en esa acción, que a mí me parece que es una acción meramente política, con la acción que tuviera Andrés Manuel López Obrador hace unos años al perdonar, por así decirlo, a Calderón? Son dos cosas diferentes. O sea, yo manifesté mi inconformidad con Andrés Manuel por el perdón otorgado a Calderón. Yo creo que él no tenía la autoridad para hacer una cosa así, porque el agravio fue al pueblo de México, no solo a él, pero eso no es una traición. O sea, si Andrés Manuel fuera secretario de Gobernación, tú dirías que está haciendo política, yo diría que está traicionando, y yo creo que el pueblo diría que está traicionando. Ah, ok, entonces usted eso los ve como diferentes. A mí, por ejemplo, yo esas dos cuestiones las veo como políticas, ambas, Entonces, No, si tú te vas a un partido diferente al que has representado, la lucha que has encarnado, y te vas a hacer justo lo contrario, eso se llama traición. ¿De qué otra forma se va a llamar? Sí, por ejemplo, el señor Mario de Constanzo, en su actuar, se guiara por, digamos, las reglas de la honorabilidad, la honestidad. Lo correrían. Bueno, está suponiendo usted. No, lo correrían, no tendría cabida ahí. Pues es como si vas a un burdel y tú dices, no, yo soy aquí, a mí no me toquen, yo estoy, yo soy puro y santo. Pues entonces, ¿qué haces aquí, man? Pues, ¿quién te invitó a un burdel? O sea, un burdel es un burdel. O sea, el PRI es el PRI. O sea, la corrupción, el asesinato, la trampa, la mentira, la conducta canalla, eso es lo que rige al PRI. O sea, el PRI y el PAN votaron juntos liquidar los derechos de los trabajadores. Bueno, eso es una canallada, eso es lo que ellos representan. Si tú sirves a un gobierno que eso está haciendo, pues estás traicionando al pueblo. Entonces, ¿los gobiernos no están hechos por personas? No, los gobiernos están hechos para servir a la gente. Sí, pero ¿no están conformados por personas? Están conformados con personas que tienen el mismo objetivo. Los que están actualmente en el gobierno tienen el objetivo de joder al pueblo. Si tú te sumas a ellos, pues eso es lo que vas a hacer. Pues yo digo, me sorprende mucho tu pregunta. Yo pensaría que está muy claro que Peña Nieto no quiere el bien de la gente, que no quiere el bien del país, que está trabajando en contra del interés nacional. O sea, alguien que quiere rematar el petróleo, pues es evidente que lo que quiere es acabar con el patrimonio nacional. Alguien que liquida los derechos de los trabajadores, y hoy los trabajadores ya no tienen derecho ni a descanso si les aplican la nueva ley laboral, que te pagan por horas sin ningún derecho. Pues eso es una canallada, están liquidando los derechos de los trabajadores. Entonces, quien hace política, pues sí, tú puedes hacer política. Si tú crees en eso, bueno, pues defiendes eso. Si tú crees que no, que lo que hay que hacer es que el pueblo gane bien, que el pueblo tenga vivienda, que tenga salud, que tenga educación, que tenga condiciones de vida adecuadas, que haya justicia, que haya libertades, pues tienes que oponerte al gobierno actual, porque el gobierno actual representa exactamente lo contrario. Y si sirves a ese gobierno, por más bueno que seas, pues dejas de serlo, porque no es un problema de buenos o malos, sino de los intereses que representa el gobierno en el que estás participando. Fíjese que en esa cuestión, a lo mejor soy demasiado romántica, y yo sí pensaría que una persona de izquierda, cuando hace su trabajo, lo hace independientemente de todo lo que le pueda rodear. Vaya que acá hay ciertos principios en nosotros o en quienes tienen esa condición. Tú vas a ir con un asesino y con una pandilla de asesinos y tú te vas a comportar de manera honesta. O sea, tú vas a decir, oigan, no, espérense, no asesinen. No, la analogía no. Sí. ¿Cómo ven? No, es muy malo, se ven muy feos si ustedes están asesinando. Eso sí, de que se ve horrible. Pues, pero yo atiendo en esta decir, cuestión. Oye, si somos una pandilla de canallas, ¿que no te has enterado? Sí, o sea, estás desde hace muchos años.
estás en un equipo de canallas. O sea, no vengas a plantear algo absurdo que aquí no tiene cabida. Te compramos. Sí te enteras que te compramos. Te enteras que te pusimos ahí de monigote para que traicionaras al movimiento y para que seas parte de una pandilla de canallas. Para eso estás aquí, no estás para otra cosa. ¿Usted ha vuelto a hablar con Mario? No tengo nada que hablar con Mario, hombre. Pues es una tragedia. Porque además no es personal. A mí Mario me cae muy bien. Por eso. O sea, pero no, hombre, pues ya no hay nada que hablar. Si tú das un paso así, ya no hay nada que hablar. Ni vaya en la cuestión personal de amigos. Porque no hay nada que hablar. Porque nos vamos a pelear. Yo sé que está traicionando. Es ingenuo lo que tú planteas. Es absolutamente ingenuo. O sea, imagínate, va a salir a la calle y le van a escupir un ojo. O sea, ya parece que yo me voy a servir a Peña Nieto y la gente va a decir, ay, sí, Gerardo va a hacer muy buenas cosas ahí desde el gobierno de Peña Nieto. No, sin duda, lo primero que pensaríamos es que sería una traición, sin duda. Entonces, ¿por qué Mario no lo piensas y por qué ni sí lo pensarías? Porque usted siempre ha sido muy congruente, fíjese. No, pero Mario, pues es una traición igual. Y usted, como le dije desde un principio, me parece que es activista, no político. No, y el señor Mario siempre me ha parecido que es político. No, yo soy un político. Usted se definió como activista. Y todos los políticos estamos obligados a actuar con honestidad, con principios, con verticalidad. O sea, no es cierto, pues Andrés Manuel es un político. Sí. Y por eso va a traicionar, pues no. Y por eso creo, y nada de lo que hiciera López Obrador me parecería extraño. Ni el perdón que otorgó a Peña Nieto, nada me parecería extraño, porque sé que es un político, que de eso vive, y sus pretensiones pues es ir avanzando en esta cuestión de la carrera política. A diferencia suya, y yo se lo dije hace algunos días, que a lo mejor las formas no podrán ser las que a mí me agraden más, algunas sí, algunas no, pero siempre me ha parecido muy congruente, me ha parecido que todas y cada una de sus ideas las ha defendido con la misma actitud, y eso, sin duda alguna, nadie le puede reprochar, nadie. Eso debe hacer todo político. Mira, por ejemplo, yo puedo no coincidir con gente de la derecha, pero si es gente que es consecuente con lo que piensa, pues se le respeta, aunque no comparta nada de lo que está impulsando. Sí. ¿Me explico? Sí. ¿No? Entonces, lo que no se vale es el engaño, lo que no se vale es que tú estés defendiendo una causa. No se vale, pues, pero se llama traición. Vamos al diccionario y no lo tengo aquí a la mano, pero estoy seguro que eso es lo que dice. Traición. Es eso. No puede ser de otra manera. Déjeme, se lo busco para no traición. A ver qué es lo que nos dice. Ándale. Técnicamente, vámonos con el diccionario. Chon. Sí me estás viendo, ¿verdad? Sí, perfectísimo. Aquí, ya mejor ni le muevo, porque algo hice y ya no. No, se ve perfecto. No va a ser que desconecta. Dice traición, falta que comete una persona que no es fiel y no es firme en sus afectos o ideas, o no cumple su palabra. Ahí está. Que no es firme en sus ideas, que no cumple su palabra. Ve todo el discurso de Mario y Constanzo, pues no lo puede sostener donde está. A ese mismo sentido iba yo con lo de López Obrador y el perdón a... Yo manejé una diferencia ahí. Yo es público que yo hice una crítica. Yo creo que el término traición es un término muy fuerte. Uh-huh. Yo no porque sea Andrés Manuel, porque si hubiera traicionado igual se lo diría, ¿no? Yo le dije, si el perdón es reconocimiento, ahí estás en una línea muy delicada. Está dando la espalda a todo lo que hemos luchado en este tiempo. Y él dijo, no, yo el perdón no es olvido, no hay tal, no quiso hacer una definición precisa tampoco, pero reculó, a mí me parece, porque sí estaba entrando en una línea muy delicada. Se hubiera ido a reunir con Calderón y hubiera planteado cosas y pactos y demás, bueno, pues sí hubiera sido una situación donde que lo habría hecho perder pues mucho el capital político y de la credibilidad que venía acumulando. Yo creo que Andrés Manuel, pues eso él se lo ha aceptado, es un político con cierto nivel de pragmatismo. Uh-huh.
y decidió tomar una serie de posiciones con miras a ganar la presidencia de la República, y yo creo que se equivocó. A pesar de eso, yo lo estuve apoyando porque creo que es el hombre que tiene el liderazgo de izquierda más sólido, más fuerte, más consecuente, y el que en este momento debería encabezar el gobierno del país. Eso es en esencia lo que yo creo de él. Bueno, por acá me hacen algunas preguntas. Quisiera irme yo directamente con su movimiento de las izquierdas libertarias, pero antes de meternos con ello, ¿qué piensa o cómo visualiza Fernández Noroña la izquierda en México? Bueno, está en una situación muy delicada, muy terrible, muy grande, porque está primero dispersa, desarticulada. Un sector muy importante está en una posición colaboracionista. Para explicar qué quiero decir con esto, porque hay quien conoce el término y hay quien no, o le puede dar la interpretación más diversa. Cuando Alemania invade Francia, hubo un sector del gobierno francés que se puso al servicio de la invasión alemana. A esa posición se le llamó colaboracionista. La izquierda sostiene una posición colaboracionista con el gobierno de Peña Nieto, la cúpula del PRD para ser preciso, y eso es gravísimo, muy lamentable. Firmó el Pacto por México, que está encaminado a aprobar todas las reformas que no había podido aprobar la derecha, primero el PRI, luego el PAN y ahora otra vez el PRI, que representan exactamente lo mismo. Entonces, esa parte es muy grave, muy delicada. Luego, electoralmente, el PRD anda aliado con el PAN y el PT anda aliado con el PRI, o sea que de los dos no se hace uno. También una desviación verdadera, una pérdida de rumbo impresionante. Y luego está el surgimiento de Morena, pues que mete una atención muy grande a los partidos que tradicionalmente han apoyado a Andrés Manuel, como es PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Entonces, yo creo que el error general, me parece, está en plantearse todos ir a las elecciones en el 2015 y en el 2018 como si nada pasara. Yo estoy convencido que la izquierda lo que tendría que hacer es hacer todo lo necesario para que Peña Nieto renunciara y los obligáramos a convocar elecciones extraordinarias, y con el pueblo en rebeldía pacífica, en desobediencia civil, abriría el camino para que se respete el voto de la gente y abriría el camino a las grandes transformaciones del país. Y el candidato sería Andrés Manuel. Yo no tengo problema en que sea candidato, al contrario, lo apoyaría. Pero creo que nadie está planteándose eso. Somos un pequeñito grupo los que hemos planteado esto y no hemos logrado convencer a los demás compañeros y compañeras. Así es que no nos las damos de que tenemos mucha visión y somos iluminados, sino pues en la medida que no convencemos a la gente, a los compañeros, al movimiento, pues es lamentable porque no estamos logrando nuestro objetivo, y aunque tengamos razón, pues de nada sirve, porque lo que serviría es que convenzamos a todo mundo de que se articule en este sentido. Y yo hago un paréntesis y creo que esto no se da en medida porque muchos son políticos, e insisto, desafortunadamente los políticos tienen otros intereses más allá de los ciudadanos. Yo creo, mira, yo creo que hay una visión tuya ahí, voy a ser un poco rudo, que tiene que ver con toda la campaña que hay de desprestigio de la política, con razones, con argumentos, pero que es una campaña muy reaccionaria, porque en realidad los ciudadanos somos los puros, los políticos son los descompuestos, y a cualquier gente que le das una responsabilidad acaba haciendo lo mismo. Si es dirigente de su colonia, acaba haciendo tonterías y mareándose con el podercito chiquito y robándose el dinero que era para la colonia, salvo honrosas excepciones, como siempre. ¿Y esos qué? Son políticos, ¿no? Pues no son políticos, están haciendo política de manera incorrecta, están haciendo la política tradicional de descomposición que hay en el país, que no se aguanta más. Entonces, si queremos que las cosas cambien, pues lo que hay que hacer es participar y asumir la participación política y luchar por la transformación y dejar de echarle la culpa a un grupo que no sirven, que no sé qué. Bueno, pues quitémoslos si no sirven. Lo que no sirve es el discurso de pobrecitos, cómo nos maltratan, cómo sufrimos, qué malos son, pero los dejamos que sigan ahí en esas responsabilidades. Entonces yo creo que hay que hacer la política de otra manera, con compromiso para la gente, y que esos mismos compañeros que hoy están acomodándose, y están acomodándose porque nadie quiere luchar. O sea, la cúpula no quiere luchar y abajo están luchando, no. Los ciudadanos que se dicen muy inconformes están luchando, no.
se está articulando un movimiento de inconformidad como en otros países donde la gente dice, bueno, no nos sirve la clase política, pero nosotros vamos a cambiar las cosas porque ya estamos hartos. No, entonces es una justificación que está en muchos de nosotros para no asumir la responsabilidad de que somos mayores de edad y que tenemos que impulsar un proceso de transformación. Uh-huh. Entonces yo creo que no vale esa división entre políticos y no políticos, porque todos los seres humanos somos políticos y el que decide no participar está siendo tan lamentable su conducta como el que se corrompe, como el que se entrega, como el que se sirve al adversario, porque acaba convalidando el estado de cosas existente. En esa cuestión coincido, en esta cuestión de la participación ciudadana. Vaya, esto no va a cambiar si no hay participación ciudadana, finalmente. Sin embargo, en el aspecto en que yo me refiero a, bueno, son políticos, me refiero a que tienen como profesión aquello. Finalmente usted lo decía, todos somos políticos. En este momento yo al preocuparme o al interesarme o al estar compartiendo esta charla con usted, estoy siendo política. Así es, y haciendo política. Y haciendo política. Entonces, finalmente todos lo somos. Sin embargo, yo me refiero específicamente a aquellos quienes, como le digo yo, son los que ejercen política, esa que pesa. Es incorrecto, porque hay muchísimos, miles y yo diría millones de hombres y mujeres haciendo política partidaria de manera correcta a lo largo y ancho del país, comprometiéndose, luchando, apoyando movimientos sociales, levantando su voz en contra de injusticias. Muchísimos del PRD lo hacen, muchísimos de otros partidos del PT o Movimiento Ciudadano lo hacen, muchísimos activistas sociales que tienen simpatías con esos partidos, pero muchísimos, inclusive muchos hombres y mujeres con responsabilidades públicas en ayuntamientos, en regidurías, en diputaciones locales y hasta en diputaciones federales y senadurías se comprometen. Sí los hay, y están luchando y están haciendo un esfuerzo, pero no hemos logrado articular una fuerza suficiente para impulsar ese proceso de transformación. Yo lo que no comparto son estas descalificaciones generales. Okay. Todos los políticos son iguales, todos son corruptos, todos ven su interés, todos no sirven. No, pues eso es un poco como el hombre o la mujer despechada que dice todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales y nada más a sufrir. Y en ese sentido tiene usted toda la razón, todas las generalizaciones son incorrectas. En ese sentido tiene razón, pero imagínese ponerme a nombrar uno por uno, está cañón. No, pero hay más de uno por uno, hay gente que vale la pena, hay gente comprometida. Así es. La irá haciendo, inclusive ahora que se venga toda la lucha para evitar que acaben de entregar Pemex, vas a ver a muchos legisladores ahí peleando de manera firme y consecuente. Peleando políticamente en el Congreso, en la calle, en la calle. Todos lados. En todos lados. Sí. Como no se hizo con la reforma laboral no se hizo con la reforma laboral, ahí nos quedamos solos nosotros. ¿Sí? Los exdiputados pero la propia gente, fíjate, porque ahí la crítica hacia mis compañeros es absolutamente válida. Yo mismo se las hice, le dije, no la friegan, man, pues no nos ayudaron, pero la gente tampoco, O sea, el Senado con 2,000 personas lo hubiéramos cerrado, ¿Cuándo se terminó o cuándo cree que empezó a apagarse esta cuestión de salir a las calles? El 1 de diciembre fue el momento de quiebre, porque la represión fue brutal ahí en la Cámara de Diputados. Era obvio que iban los muchachos a una emboscada. Y el 1 de diciembre enfriaron a medio mundo, con esa represión terrible que hizo el gobierno de Peña Nieto. ¿Cree que tenemos miedo? Sí, cómo no. Miedo, pavor. Y creo que es natural. Pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, el miedo es una respuesta natural del ser humano para ver los peligros, para percibirlos. Lo que uno tiene que hacer es no dejarse dominar por el miedo y dar el salto e imponerse a la situación. Pero pues, yo mismo tengo miedo, pues ni modo que sea de hule, o sea, cada que enfrento alguna situación delicada, pues claro que siento temor, no puedo no sentirlo. Yo amo la vida y no quisiera morirme, ¿no? Sí, ciertamente. Me están reclamando aquí que no le estoy pasando las preguntas. Entonces vámonos con las preguntas que le están haciendo acá en el chat. Y regresando al 1000, yo antes quisiera hacer mi propia pregunta. ¿Qué es el 1000 y cómo está estructurado? El Movimiento Izquierda Libertaria es un movimiento que se planteó formar un nuevo partido político, pero como parte del movimiento social. O sea, yo estoy desde el año pasado insistiendo que hay que hacer que Peña Nieto se vaya,
y que tenemos que generar desobediencia civil pacífica para que eso suceda. Ahora comentaré sobre eso también. Y en ese marco, dije, producto de ese movimiento se requiere un instrumento de organización y lucha política, que es un partido y que nosotros proponemos que sea el MIL. Yo no veía a Andrés Manuel en la lógica de llamar a formar un partido. Cuando Andrés Manuel sale a formar un partido, dijimos, pues ya, yo creo que ya no le entramos a lo del MIL, porque está muy complicado hacer todavía más opciones partidarias, así. Pero luego cuando vimos el nivel de exclusión que Morena tenía con nosotros mismos para comenzar, dijimos, no, pues hay que sacar al MIL. Pero ya a principios de año volvimos a hacer una valoración y vimos que era un esfuerzo muy grande, que íbamos a parecer como que estábamos dividiendo más a la izquierda, que estábamos generando complicaciones. Y dijimos, mira, pues mejor vámonos a mantener la idea del movimiento, construyámoslo en todo el país, hagamos que sea la gente más comprometida con las luchas del pueblo, y ya después veremos política partidariamente qué hacemos. Por lo pronto, pues seamos consecuentes en que estamos claros que la vía electoral está cerrada para la presidencia de la República, que hay que abrirla y por lo tanto que hay que comprometernos más en el movimiento social que en otra cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la estructura que tiene MIL? ¿Usted sabe cuántos simpatizantes partidarios tiene? Es una estructura muy frágil todavía. Estoy ahí de metiche con un libro que estaba buscando y pensé que era con un ojo al gato y otro al garabato. Es una estructura muy todavía en construcción, porque además le metimos freno nuevamente, ¿no? Cuando pasó esto de la última valoración que hicimos en enero y que decidimos, en vez de ir a pedir el registro del MIL, ir a pedir la renuncia a los consejeros del IFE, pues un poco le hemos metido freno al tema, pero necesitamos retomarlo y necesitamos hacer un llamado para formar los comités, generar la afiliación, estructurar el movimiento de tal manera que vaya tomando un objetivo. ¿Sabes qué un poco me desgasta? Que la gente todo el tiempo está esperando que le digas qué tiene que hacer. Uh-huh. Y eso es muy, muy lamentable, porque somos mayores de edad, somos hombres y mujeres libres y como tal debemos comportarnos. Y está claro que lo que hay que hacer es pues salir a luchar, salir a alzar la voz, comprometerse con los movimientos. Pues eso es lo que hay que hacer, hombre. No tiene uno que estarle dando tareas precisas de ABC a la gente, pero bueno, pues de repente hay que hacerlo, ni modo. Pero eso quisiera yo no hacerlo, la verdad. Aquí la pregunta del señor Fins Ferdinand: ¿cuáles son los mecanismos de MIL para evitar los errores de Morena? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer, fíjate, por ejemplo, Morena, y olvídate el MIL. Yo les decía, el PRD se tardó como 3 años en formar sus direcciones, municipales, estatales y nacional, como 3 años. Un proceso desde abajo, de construcción democrática. Digan lo que digan del PRD, fue un partido de masas que desde abajo se fue construyendo. Yo llegué, nunca había participado en política partidaria. Yo llegué en 89 a la formación del PRD y en 1992, 3 años después, ya era yo, sin ninguna experiencia partidaria, presidente del PRD en el Estado de México. Pues del nivel de apertura que había, que no importaba si tú venías de un partido, de otro, de ninguno, sino era tu capacidad, tu compromiso, tu trabajo lo que te acreditaba. En Morena hicieron las cosas al revés, hicieron el año pasado toda la estructura, y ahora te invitan, te dicen, vénganse, pues eso no es democrático, pues eso no es la manera, ¿no? Y además Morena no está haciendo las cosas de compromiso con la lucha social, no estuvo en lo de la reforma laboral, qué bueno que va a estar en lo del petróleo. Yo creo que debemos estar contra la reforma educativa, tenemos que estar contra el proceso de militarización que se viene, yo creo que esas son las cosas en realidad, ¿eh? ¿Se ve Gerardo Fernández Noroña en un futuro de Morena? Pues puede ser, pero no es un tema prioritario para mí, ¿eh? Lo digo sin majadería. Yo ahí tengo muchísimos compañeros y compañeras que estimo, empezando por el propio Andrés Manuel López Obrador y que respeto, pero veo complicado a Morena en este momento y además los veo desinteresados en que nosotros participemos. Yo y muchísimos compañeros más, no les veo interés en que nosotros estemos ahí. Entonces, pues, si no quieren que estemos, pues no estamos, ¿verdad? O sea, vamos a seguir nuestro trabajo y ya veremos en su momento con qué opción partidaria participamos en los tiempos electorales cuando estos se den. Yo de todos modos creo que deberíamos romper la lógica de los tiempos electorales y deberíamos forzar a que Peña Nieto se vaya, como ya lo dije, para convocar elecciones extraordinarias. Entonces, pues ya se verá.
Usted, desde que tengo conocimiento, desde que recuerdo, ha insistido en esta estrategia. Bueno, ya Calderón primero. Sí, Calderón primero, de buscar la renuncia de Calderón. Después, bueno, ganó el PRI. No pudimos demostrar, o no quiso el tribunal que se demostrara la compra de votos y demás, rebase de tope de campañas, todo lo que sabemos con las elecciones de 2012. Nos ejecutan a Peña Nieto el 1 de diciembre, y usted insiste en la estrategia de lograr que renuncie. Hoy todavía 21 de febrero, insiste en esa estrategia. ¿Se puede? No solo, pues claro que se puede. Acaba de renunciar todo el gobierno de Bulgaria, por una protesta social enorme. Exacto. En Egipto, pues cualquier lugar donde el pueblo se levanta, pues los gobernantes se van si no están gobernando en favor de la gente, hombre, pues eso es obvio, eso es de sentido común. Y la gente, bueno, el Papa se va. A eso voy. Desde el siglo XVI no había una renuncia a un Papa, ¿no? Y se va porque hay unos escándalos ahí de su pasado nazi seguramente, pero pederastas o lo que sea, pero el chiste es que se va. A eso voy. Usted desde hace rato admitió que esta cuestión de la lucha social, de la participación ciudadana, a partir del 1 de diciembre decae, y bueno, no necesita ni decirlo, lo hemos visto. Por ahí subsiste la revolución 2.0 en las redes, pero la cuestión de movimiento en las calles ha bajado, pero al 10% de lo que estaba antes de. A eso me refiero. ¿Se puede con lo que tenemos? Claro que se puede, hombre, porque lo tienes que hacer, lo construyes. O sea, no se trata. Mira, cuando Madero convoca la revolución de 20 de noviembre de 1910, pues parecía que ya lo había liquidado Porfirio Díaz. O sea, de hecho lo tenía en la cárcel, se escapa y convoca, y los primeros levantamientos pues, son avasallados todos. Yo bromeo y les digo que por eso no es puntual la gente, porque el plan de San Luis tenía el 20 de noviembre a las 6 de la tarde, y los que fueron puntuales así les fue. Entonces, pero en abril de 1911 ya iba al exilio Porfirio Díaz. Entonces no hay nada escrito en el sentido de que ya se impuso Peña Nieto, porque ya está toda la cúpula del PRD colaboracionista y porque va avanzando en sus objetivos. Está más frágil que nunca, es un tipejo, es un ignorante, es un torpe, es un vendepatrias, es un asesino, es un mentiroso. Y la inconformidad de la gente abajo es muy grande, porque su salario sigue deteriorándose, porque la gasolina sigue subiendo, porque el desempleo sigue galopante, porque la inseguridad es brutal. O sea, puedo poner aquí una lista larga de cosas de cómo va muy mal el país. Entonces, en realidad lo que necesitamos es no derrotarnos, no desesperarnos, seguir insistiendo en este compromiso de transformación del país y poner el ejemplo. Mira, yo hoy tenía muchas ganas de ir al Senado a caerle ahí a Peña Nieto. Me dicen que no fue nadie a protestarle ni nada. Bueno, pues es muy desesperante que si uno no lo hace, no lo haga nadie. Pero bueno, pues si así están las cosas, ni modo, pues lo hace uno y ya, y seremos un puñado al principio y pedirán misa porque somos muy pocos al principio, pero eso va a ir generando una respuesta y va a ir generando una conciencia, ¿no? Yo no creo que no tengamos posibilidades de hacerlo. Usted se ha declarado mesiánico en los últimos días, ahí con algunas declaraciones de ya ven, se los dije, esto es lo que va a pasar. ¿Cuál cree usted que sea el punto de inflexión? No, es simple análisis, obviamente, y conocimiento de la situación sociopolítica, únicamente lo sé. ¿Cuál sería un punto de inflexión o cómo visualiza usted que sería un punto de quiebra para que esto suceda? Pues no lo sabemos, porque mira, de repente si tú vas al conflicto del 68, pensar que una represión que hubo a los muchachos de la preparatoria aquí en San Ildefonso, lo veo muy cerca de estas zonas, en el centro de la ciudad, iba a generar el detonador, pues no lo hubieras creído, pero me voy más cerca, no me voy a un acto tan polémico, tan de trágico final, me voy a lo de la Ibero el año pasado con Peña Nieto. Si alguien te hubiera dicho, los jóvenes que están apáticos, que no están interesados en política, que no les interesa cómo van las cosas públicas del país, se van a meter en un gran movimiento nacional, además van a increpar al candidato del PRI, lo van a traer frito, van a hacer todo para que no gane, van a hacer muchas protestas, y el movimiento va a empezar en la Ibero,
y va a empezar en Libero, porque la comunidad de Iberoamericana le va a hacer cuestionamientos durísimos a Peña Nieto, tú hubieras dicho, hombre, pues eso no va a pasar, pues que es una barbaridad lo que estás planteando. ¿Cómo va a surgir en la UNAM a lo mejor, en el Poli a lo mejor? Pero además a los muchachos no les interesa, andan en su computadora, en su teléfono, andan en las redes sociales echando novio o en las, bailando en la discoteca, no les importa lo demás. Y mira el movimiento que se armó, un movimiento muy importante, y ahí está en este momento muy replegado, pero ahí está, la inconformidad, la conciencia que se ganó, la experiencia que se acumuló. Entonces, yo creo que sería un error subestimar la fuerza que tenemos y subestimar a la propia gente. Confía todavía. Le preguntan por aquí, ¿por qué partido piensa lanzarse para una posible candidatura a diputación nuevamente en 2015? No, pues ni idea. Primero no sé si voy a estar vivo para el 2015. Que se lo garanticen. Y no sé qué situación va a tener el país, y yo sigo apostando a que hay que hacer que Peña Nieto se vaya, entonces hay que lograr eso. Si no se logra eso, bueno, pues ya conforme nos vayamos acercando al 2015, pues ya veré si tengo condiciones para correr por algún partido, o a lo mejor siguen cerrados y sigo sin ningún cargo, bueno, pues así seguiré, tampoco es mal de morir, ya veremos qué pasa. ¿De qué ha vivido estos tiempos, estos meses? Pues de mis ahorros, y estoy echando a andar una empresita que tengo ahí en mente y que ahí voy avanzando. Ah, ok. ¿Tiene muchos fans? ¿Usted está consciente de eso? Sí, estaría toda madre que me dieran $1 al mes, y eso la libraba yo. Yo veo cada rato gente, no, es que Noroña es mi ídolo, y si usted les dice, bueno, no tanto, ¿verdad? Pero lo que usted dice es la onda y es la neta y es el único que sirve, o sea, una cuestión fanática. Pero hace falta que la gente haga su propia parte. Hace falta que la gente tome la determinación de ser consecuente con ese discurso con el que coincide. ¿Me explico? Sí. ¿No? Si dicen, oye, pues tiene razón Gerardo en lo de parar la reforma laboral, pues hay que acompañarlo a las protestas, ¿no? Cuando usted propuso el centón para parar la reforma laboral, sí. ¿Usted creía que de verdad eso iba a pararla? Digo, finalmente usted conocía el proceso legislativo. Yo creo que hubiéramos podido poner con muchas dificultades al Congreso para que la aprobara, con muchas dificultades. Simplemente el que los hubiéramos obligado a ir a otra sede a sesionar, hubiera sido un golpazo político para ellos y un problema muy serio, aunque acabaran aprobándola. Claro que con los centones pudimos haberles metido muchísima presión y hasta pudimos haberla detenido si hubiera dado una respuesta como la que el pueblo debía haber dado. Por cierto, me dicen aquí que ahora digo yo que apoyarlo es ser fanático. No, es que hay gente que lo apoya y hay gente que es fanática, hay de todo. Hay en esa gama hay de todo. Como también hay hacia otras personas, o sea, no es generalizando para quien lo comentó. Pregunta por aquí, ¿cómo ve para el 2018 Noroña, jefe de gobierno del Distrito Federal y presidente? ¿Cómo ve para el 2018 a Noroña? Si no sé si voy a estar vivo en el 15, no sé si voy a estar vivo en el 18. En ese sentido, entonces, y AMLO presidente, pues tampoco sabría si AMLO estaría vivo para ese entonces. Manuel quiere ser candidato en el 18, en el 24 y en el 30. Yo creo que el problema no es ese, sino el problema es que cambiemos el país ahora. Okay. No podemos esperar al 2018. En el 2018 el PRI nos va a hacer tontería y media en la elección, hombre. Preguntan acá, ¿por qué bloquea a la gente que lo critica por Twitter? No bloqueo a nadie que me critique, bloqueo a los majaderos y a los francamente tontos. ¿Por qué responde, y esa es pregunta mía, por qué responder con groserías a quien le insulta? ¿Por qué ponerse en ese nivel? Pues no es ponerse en ese nivel, yo tengo sangre en las venas, si a ti te insultan y tú les das una bendición, pues yo respeto tu método. A mí ese método no me gusta y hago el mío. ¿Usted siempre fue así, desde chiquito, así como que contestón y...? Bueno, el carácter siempre lo he tenido, pero no, el niño era yo muy tranquilo. ¿Y qué pasó? Tengo el carácter fuerte, ese siempre lo he tenido. Ok, ok. Fíjese que yo no es nada más de usted, de varias personas. Veíamos hace unos meses a
Humberto Valdés Zurita, que también se ponía a contestar así vía Twitter. Pues es muy desagradable que te estén insultando impunemente y que piensen que porque eres una figura pública tú te tienes que aguantar. O sea, es una cobardía, porque además uno sí da la cara, uno es una gente conocida, saben dónde está uno. No, mira, yo llevo pues ya 2 años o 2 años y pico en Twitter. Nunca, ninguno de los cobardes que me insultan se me ha parado en la calle para decirme, a ver, yo te dije esto en Twitter y te lo sostengo aquí de frente. Nunca, nadie. O sea, bueno, eso es muy incorrecto, es una cobardía. Y además que piensen que uno tiene que tolerar insolencias y que uno no es ser humano y que no se va a enojar y que no les va a responder con fuerza, pues me parece que también es un error. Si la gente quiere respeto, te tiene que tratar con respeto. La gente tiene que saber que va a recibir lo que te está dando. No tienes tú... Pero de repente, a ver, no le digo una majadería, lo bloqueo. ¡Ay, intolerante! Que bueno, ¿qué quieren? O sea, que le estés portando sus majaderías y que además encima les contestes, oye, no me agredas, y si les dices, oye, no me agredas, ¡ay, no sea chillón! No, es muy desagradable esa parte. Yo creo que hay una cobardía muy grande en las redes sociales, tiene muchas virtudes, pero una de las partes débiles es la cobardía que permite el insulto, la majadería, la mala sangre. Es muy desagradable. Uno no tiene por qué aguantar esas cosas. Y hay gente que a eso se dedica, parece, ¿verdad? Nada más a eso se dedica, la caramba, sí, ¿cierto? Sí. En ese sentido, yo estoy... No hay crítica, ¿no? Así que digas, oye, pues yo no comparto contigo esto por esto. Dices, bueno, está bien, te puedes poner a intercambiar puntos de vista, pero son, quién sabe qué, bueno, o sea, pues lo bloqueas, ¿no? Y si te agarra de malas, le contestas. Le están preguntando por aquí, sí. Finalmente. Sí, pues son de las cosas que le decía yo en formas, pues no coincido con usted, yo nunca lo haría. Sí, ciertamente a veces también... Bueno, si hubieran mentadas de madre, quién sabe si mantendrías la ecuanimidad, sobre todo cuando sean muy injustas y muy majaderas y muy cobardes. Híjole. ¿No? Tú, por ejemplo... Le contara. Si a decir, oye, ¿cómo es posible que violen a una niña de 9 años y te sale a decir a alguien, ay, a lo mejor fue consensuado, oye, espérame, no digas tonterías, tal y tal? Y entonces empiezan a decir necedades, bueno, usted dices, oye, no seas pendejo, sí, de verdad, porque además pendejo está en el diccionario. Es una gente tonta, ¿no? Porque el otro problema es ese, la hipocresía, la doble moral, ¿no? Uh-huh. Ay, o sea, así hablamos, así nos comportamos, así nos comunicamos, pero si alguien público dice esas cosas, ¡ay, qué barbaridad, qué lenguaje! Hipocresía pura, tampoco, ¿no? O sea, yo en el cámara fui correcto, nunca dije una majadería, en tribuna estuve impecable, todo el tiempo planteé argumentos muy sólidos, y no lo hice no por doble moral, sino porque sabía que traía los medios encima y que iban a estar sacando de contexto lo que yo dijera. Si no, hubiera sido todavía mucho más desparpajado en mis intervenciones, en el sentido de hablar las cosas como son. En las redes sociales lo hago, porque no tengo por qué actuar con doblez. Y antes lo hacía, usted decía, le permitía al foro también decir, pues, todas estas confrontaciones o es que no era una confrontación, pero sí ponérsele de frente a los secretarios de Estado y decirle sus 3 frescas, se lo permitía el fuero, pues y ahora pues lo permite Twitter, porque pues bueno, también esa es una de las ventajas, ¿no? Pero Twitter, insisto, mira, el otro día me encontró un muchacho, es muy bien, buen compañero, y me dijo, había un simulacro en el Senado de sismo y salieron y me encontré a Lozano de frente, y entonces me dijo 3 o 4 cosas que piensa sobre Lozano. Y le dije, ¿se lo dijiste? No, ¿por qué? No, pues no me fueran a hacer algo. Bueno, pues se lo dices. O sea, yo se los he dicho con fuero y sin fuero. Pues no se los dije porque tuviera fuero. Pues que el que tuviera fuero, ¿qué? No te podían meter un tiro, no te podían mandar a golpear, no podían pedir tu desafuero si se hartaban y meterte a la cárcel inventándote cualquier tontería. Pues pueden hacer cualquier cosa de esas, hombre. No es el fuero lo que te da el valor. Lo que te da valor es tu determinación. No. De los 500 diputados que están ahora, ¿quién se le planta a los...? Nadie. Pues tienen fuero, ¿por qué no lo hacen? Si el fuero te cubre, según...
Si según tú el fuero te cubre, pues me parece que lo podrían hacer, ¿no? No, yo lo decía porque usted así lo comentó en una tweetcam donde hablaba sobre el fuero, que pues ciertamente el fuero le permitió a usted hacer algunas cuestiones. Lo que el fuero permitió es evitar que me metieran a la cárcel inventándome un delito, no el decirles las cosas que yo les decía. Eso es lo que permite el fuero, que no te inventen un delito y te metan a la cárcel sin más. Sí, y ciertamente usted está a favor de esa figura jurídica como tal, lo platicaba en su tweetcam anterior. Es una barbaridad quitarlo. Sí, yo le pondría ahí, y si nada más se acotara. Por eso te vuelvo a insistir, lo que pasa es que la gente habla de cosas que no conoce. Si tú fueras diputada, no estarías planteando que quitaran el fuero. No, yo conozco la figura jurídica y me parece que cuando se planteó la existencia, pues es que de verdad era necesario. Además, o sea, que Peña Nieto la figura jurídica como tal tiene una pobre. finalidad muy vaya, que va conforme a lo que debe de ser. Cuando tú lo acotes, ¿qué es lo acote qué? Lo puso un ejemplo muy claro. Solo Pues cuando decían acotarlo, permitir que se juzgara a quien tuviera el fuero, y hasta que hubiera una sentencia en la que se declarara culpable, entonces sí, meter el juicio político para desaforarlo y que cumpliera su condena. ¿Por qué? Porque ya había una sentencia que lo declaraba culpable. Pues no, porque en los medios lo que harían sería hacerte pedazos nacional. Fíjate lo que te digo, 1/2 milésima del presupuesto nacional, o sea, nada. Si las desaparecieras del país no se ahorraría nada. El 70% lo gasta la federación. Ok. En ese sentido, en esta legislatura, pues la mayoría del Congreso es PRI-PAN. Sí, siempre ha ¿Realmente sido así. es un contrapeso? Sí. Sí, a pesar de ello. Pues yo te diría si fue contrapeso legislativo la pasada legislatura. No. Yo creo que sí. No pudieron sacar la reforma laboral, no pudieron sacar la ley de seguridad nacional, tuvieron mucho costo para sacar sus presupuestos, cada que planteaban aumento a los impuestos había un grupo ahí que estaba haciendo una presión enorme. Toda la presión que nosotros hicimos sobre los secretarios de Estado era un contrapeso, un señalamiento, una crítica, obstáculo permanente. Pues claro que había un contrapeso. Sí, pero finalmente se resolvió la reforma laboral. Incluso yo como lo visualicé en esta legislatura, sí, no en la nuestra. No, a lo que yo finalmente se resolvió. O sea, lo que yo como lo visualicé, incluso que le habían preparado el camino para que esa medallita se la colgara Peña. No, lo sacó Calderón. Pero es un contrapeso. O sea, hay un menosprecio al legislativo. Hay un menosprecio a la tarea que ahí se hace. Y reitero, si la gente piensa que es tan sencillo, pues métase de diputado, haga el trabajo para llegar ahí, pues sí, pues enséñenos cómo se hacen las cosas. Pero no se moleste. Es que hay planteamientos que son de verdad muy Pero nada más es disenso, ¿no? No, porque hay mucha superficialidad en el planteamiento. O sea, si no, las cámaras aparecen no pasa nada, si los partidos aparecen no pasa nada. O sea, hay desconocimiento de la historia del país, hay desconocimiento de la historia de la humanidad, hay desconocimiento cómo, o sea, si así hacen lo que les da la gana, si tuvieran todo el poder, que pudieran hacer todo el daño que tienen pensado, pues lo harían. O sea, fíjate, Andrés Manuel mismo es muy, en eso, menosprecia al poder legislativo. Piensa que igual, que no sirve para mayor cosa. Yo creo que se equivocan, la verdad. Yo creo que es un error, que es un obstáculo muy fuerte para que hagan todo lo que quieran y que siempre hay gente ahí que defiende los intereses del pueblo, poquitos, lo que quieras, pero hay gente ahí siempre alzando la voz. Dice y por acá. Quisieron que no hubiera nadie. Dice por acá una persona en el chat, como si fuera tan fácil hacerse diputado, hay que tener cuerpecito, cuerpazo, como la mujercita del PAN. ¿Usted cree que eso hace falta? Yo creo que no. Pues si creen que eso hace falta, pues habrá de todos modos quien cubre ese requisito y hágase diputado. Pues, usted no tiene cuerpazo, ciertamente, y se hizo diputado. Entonces no creo que eso sea lo necesario. Exacto.
Dice por acá, ¿cuál es su opinión del EZLN y su reaparición? Pues es un movimiento que ha sido muy importante para el desarrollo político del país, ha sido un contrapeso y una denuncia muy fuerte sobre la desigualdad con las comunidades indígenas. Vamos a ver qué papel cumple en esta etapa. ¿Resolviste el problema de los perros de tus vecinos? Sí, parece que ya no están, que ya están cuidando, que no ensucien, es muy desagradable, la verdad. Señor No Soy Troll pregunta, ¿ve televisión, don Noroña? No veo nada desde hace, mucho, como más de 15 años sin ver televisión. ¿Qué veía antes? Veía pues, los programas que ve todo el mundo, no veía novelas, cosas así, llegaba ya en la noche, pero veía las noticias nacionales. Fíjate lo que te digo, media milésima del presupuesto nacional, o sea, nada. Si las desaparecieras del país no se ahorraría nada. El 70% lo gasta la federación. Ok. En ese sentido, en esta legislatura, pues la mayoría del Congreso es PRI-PAN. Sí, siempre ha sido así. ¿Realmente es un contrapeso? Sí. Sí, a pesar de ello. Pues yo te diría si fue contrapeso legislativo la pasada legislatura. No. Yo creo que sí. No pudieron sacar la reforma laboral, no pudieron sacar la ley de seguridad nacional, tuvieron mucho costo para sacar sus presupuestos, cada que planteaban aumento a los impuestos había un grupo ahí que estaba haciendo una presión enorme. Toda la presión que nosotros hicimos sobre los secretarios de Estado era un contrapeso, un señalamiento, una crítica, obstáculo permanente. Pues claro que había un contrapeso. Sí, pero finalmente se resolvió la reforma laboral. Incluso yo como lo visualicé en esta legislatura, sí, no en la nuestra. No, a lo que yo finalmente se resolvió. O sea, lo que yo como lo visualicé, incluso que le habían preparado el camino para que esa medallita se la colgara Peña. No, lo sacó Calderón, pero es un contrapeso. O sea, hay un menosprecio al legislativo, hay un menosprecio a la tarea que ahí se hace. Y reitero, si la gente piensa que es tan sencillo, pues métase de diputado, haga el trabajo para llegar ahí. Pues sí, pues enséñenos cómo se hacen las cosas. Pero no se moleste. Es que hay planteamientos que son de verdad muy Pero nada más es disenso, ¿no? No, porque hay mucha superficialidad en el planteamiento. O sea, decir, no, si las cámaras aparecen no pasa nada, si los partidos aparecen no pasa nada. Pues hay desconocimiento de la historia del país, hay desconocimiento de la historia de la humanidad, hay desconocimiento cómo, o sea, si así hacen lo que les da la gana, si tuvieran todo el poder, que pudieran hacer todo el daño que tienen pensado, pues lo harían. O sea, fíjate, Andrés Manuel mismo es muy, en eso, menosprecia al poder legislativo. Piensa que igual, que no sirve para mayor cosa. Yo creo que se equivocan, la verdad. Yo creo que es un error, que es un obstáculo muy fuerte para que hagan todo lo que quieran y que siempre hay gente ahí que defiende los intereses del pueblo, poquitos, lo que quieras, pero hay gente ahí siempre alzando la voz. Dice y por acá. Quisieron que no hubiera nadie. Dice por acá una persona en el chat, como si fuera tan fácil hacerse diputado, hay que tener cuerpazo, como la mujercita del PAN. ¿Usted cree que eso hace falta? Yo creo que no. Pues si creen que eso hace falta, pues habrá de todos modos quien cubre ese requisito y hágase diputado. Pues, usted no tiene cuerpazo, ciertamente, y se hizo diputado. Entonces no creo que eso sea lo necesario. Exacto. Dice por acá, ¿cuál es su opinión del EZLN y su reaparición? Pues es un movimiento que ha sido muy importante para el desarrollo político del país, ha sido un contrapeso y una denuncia muy fuerte sobre la desigualdad con las comunidades indígenas. Vamos a ver qué papel cumple en esta etapa. ¿Resolviste el problema de los perros de tus vecinos? Sí, parece que ya no están, que ya están cuidando, que no ensucien, es muy desagradable, la verdad. Señor No Soy Troll pregunta, ¿ve televisión, don Noroña? No veo nada desde hace, mucho, como más de 15 años sin ver televisión. ¿Qué veía antes? Veía pues, los programas que ve todo el mundo, no veía novelas, cosas así, llegaba ya en la noche, pero veía las noticias.